progesterona natural micronizada en la prevención del parto pretérmino. Okay. Todos sabemos la definición del parto pretérmino como el nacimiento vivo antes de completar 37 semanas. Eso se ha mantenido estandarizado. Es importante que nosotros como obstetra, el avance de la prevención del parto pretérmino ha sido lento pero sostenido. Sin embargo, la parte neonatal ha tenido pasos más agigantados y los efectos en los mejores resultados perinatales lo obtenemos más con el desarrollo neonatal que con el mismo desarrollo perinatal o antes del nacimiento. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de progesterona natural micronizada en la prevención del parto pretérmino. Sigue siendo el parto pretérmino un problema enorme, aproximadamente el 10% de todos los nacimientos nacen antes de las 37 semanas, 13 millones de nacimientos por año, 9% de todos los nacidos pretérmino, 70% de la mortalidad perinatal y 50% de los problemas neurológicos a esta edad. Clasificación del parto pretérmino, tenemos 3 o 4 grupos, donde el parto pretérmino extremo, menos de 28 semanas, parto pretérmino, muy pretérmino, entre las 28 y 32 semanas, parto pretérmino moderado, más de 32 semanas, y parto pretérmino tardío después de las 34 o 35 semanas, que es donde ya a partir de ahí los problemas neonatales son mucho menores. También podemos clasificar el parto pretérmino entre el parto pretérmino espontáneo, aquel que nace de forma espontáneamente antes de las 37 semanas, ya sea iniciando el trabajo de parto o ya sea con ruptura prematura de membrana, y el iatrógeno, que es el que nosotros tenemos que hacer que nazca porque hay un problema en el embarazo que interfiere que nosotros terminemos el embarazo antes de tiempo. Vemos aquí el pronóstico de mayor problemas de mortalidad neonatal a menor semana de nacimiento. O sea, mientras más temprano nace el bebé, esa teoría de que si nace a las 32, 33 semanas, nace mejor. Perdón, que si nace a las 36 o a las 35 semanas, eso se cae, sabiendo de que mientras más temprano nace el bebé, más problemas tiene este nacimiento. Y nosotros tenemos que enfocarnos, que es lo que hace sobre todo, vamos a ver más adelante, la progesterona natural micronizada, que es la prevención del parto pretérmino temprano, que es el que da mayor problema al obstetra. Muchos factores, es una enfermedad multifactorial donde vemos factores de la edad extrema, raza, estado nutricional, tabaquismo, infecciones, sobredistensión, embarazo múltiple, polidramnio, que intervienen en la génesis de la fisiopatología del parto pretérmino, por lo cual una sola actividad no va a prevenir que este bebé nazca pretérmino. Hay que valorar cuál es la causa, cuál es el factor de riesgo para nosotros ir interfiriendo en esa paciente. Tengo problemas con el ok. Múltiples factores que intervienen en el parto pretérmino, desde infecciones, enfermedades cervical, deficiencia de progesterona, alergias genéticas, causas desconocidas, múltiples factores. Una enfermedad multifactorial. Problemas de complicaciones del parto pretérmino a corto plazo, vemos síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intracraneal, leucoplasia periventricular, displasia broncopulmonar y tardío, parálisis cerebral, retardo mental, retinopatía del prematuro, por los tratamientos sobre todo de oxígeno en estos bebés. Pero tenemos complicaciones a corto plazo y complicaciones a largo plazo. Tenemos que la estrategia de prevención, ¿qué tenemos que hacer en el parto pretérmino cuando la paciente está asintomática? Identificar los factores de riesgo. Historia del parto pretérmino, un factor de riesgo muy importante. Tenemos un embarazo múltiple, tenemos polidramio y la búsqueda del cuello corto alrededor de las 20 semanas. ¿Qué tenemos que hacer en la que ya está asintomática? Bueno, prepararnos para un parto pretérmino temprano, inducción de madurez pulmonar con esteroides, neuroprotección con sulfato de magnesio, antibióticos cuando hay ruptura prematura de membrana o datos de infección y obviamente el uso de tocolisis para prolongar ese parto pretérmino, que se prolongue un poquito más en el embarazo. La prevención va enfocada en diferentes puntos. Restricción de la actividad y reposo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.
suplemento de zinc, sobre todo en lugares que hay deficiencia del zinc por las alteraciones que hay a nivel de membrana, la colocación de reciclaje, cuando la historia así lo permite, la valoración de los factores de riesgo de la paciente, enfermedades crónicas, tabaquismo, tratamiento de infecciones periodontales, el antibiótico en pacientes con rotura prematura de membrana, la progesterona natural micronizada, a partir de las 16 a 24 semanas, dependiendo si el cuello está corto o no, y el uso de pesario en los que tienen experiencia utilizándolo, sobre todo en España, para la prevención del parto pretérmino. O sea, hay que buscar muchas etiologías, hay que saber qué está ocurriendo en esta paciente para saber qué está ocurriendo. ¿Qué pasa con el parto pretérmino? Que la fisiología de las fases del parto, el parto como un todo, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, se desfasan. Y la fase de preparación y la de trabajo de parto ocurren antes de tiempo y tenemos la presentación o la manifestación del parto pretérmino en estas condiciones. Esta me está traicionando. Bueno. ¿Cuándo ocurre el parto pretérmino? Cuando se produce un desbalance entre los factores, sobre todo progesterona, que mantienen el embarazo contra los factores que favorezcan que se desarrolle el embarazo. Se llaman agentes uterotónicos, las prostaglandinas, la oxitocina, el sobreestiramiento, el estradiol, el mismo efecto del bebé. Y cuando hay un desbalance, ocurre el parto pretérmino. Tenemos que insistir en cuidar la progesterona como causante de tratar de mantener adecuadamente este embarazo. Sabemos que la progesterona es el binomio junto con el estrógeno de las hormonas femeninas. Su principal producción es a nivel del cuerpo lúteo temprano y más adelante a nivel de la placenta para llevar un adecuado mantenimiento de este embarazo. En el 73, húngaro Arpad Chapot fue el primero que habló de que la progesterona es fundamental para mantener el embarazo. Hizo su trabajo característico y muy reconocido de un trabajo donde en embarazo temprano que iban a perder el embarazo, que la paciente iban a perder el embarazo, clasificó a la paciente en 3 grandes grupos, donde tenemos la paciente que tuvieron ligadura de trompa y no se le hizo nada en pacientes que consiguen normalmente. Se preparó la paciente alrededor de las 6 semanas y el embarazo siguió normal. La paciente que se hizo una preparación de la paciente, ligadura de trompa, y se le quitó el cuerpo lúteo y después se le dio progesterona, el embarazo siguió normal. Y la paciente que se le hizo ligadura de trompa, se le quitó el cuerpo lúteo y no se le dio nada, indefectivamente perdió el embarazo. De ahí se creó la importancia y empezamos a manejar con más especificidad el problema de que la progesterona es fundamental temprano para mantener el embarazo. Y cuando esto no ocurre, pues se pierde el embarazo. ¿Qué efecto tiene la progesterona para prevenir el embarazo? Aumenta la síntesis de receptoras beta a nivel miometrial que disminuyen la contractilidad del músculo liso, disminuyen los factores de estrógeno, los receptores de estrógeno que favorecen la relajación muscular, disminuyen la síntesis de oxitocina que disminuyen la contractilidad uterina, disminuyen el calcio en el citoplasma, o sea, el calcio libre útil para la contractilidad uterina, y aumentan la recolección del calcio a nivel sarcoplásmico, lo que disminuye el calcio libre para la contractilidad uterina. Y la progesterona tiene efecto antiinflamatorio. Todo esto hace que la progesterona mantenga o ayude a mantener el embarazo. Realmente. Hay que tener hincapié muy importante el efecto de la progesterona a nivel cervical. Sobre todo la progesterona, ocurre muy importante, sobre todo la progesterona natural, a nivel cervical, favorece, todos sabemos que el cervix está compuesto básicamente no por fibras musculares, sino por tejido fibroso, básicamente colágena, sobre todo colágena tipo 3, y la progesterona bloquea la metaloproteasa extracelular que favorecen en la degradación de estas fibras de colágena. Cuando disminuye la progesterona, aumenta la metaloproteasa, degradan la colágena y pierde el compactamiento que tiene esta colágena en el nivel cervical, favorece la hidratación cervical y eso favorece la maduración cervical. Cuando bajan los niveles relativos
o absoluto de progesterona a nivel cervical, ocurre el proceso de maduración cervical y esto favorece el inicio del trabajo de parto, cosa que pasa en la fase 2 del parto, en la fase de preparación de la maduración cervical. Además de que también la maduración cervical tiene un efecto inflamatorio por invasión de bacterias a nivel cervical que también favorecen la modulación cervical. La progesterona, sobre todo la progesterona natural micronizada, tiene un efecto directo a nivel de cervical, disminuyendo la modulación cervical. Todo efecto farmacológico de la progesterona disminuye los receptores de citocina, disminuye la síntesis de prostaglandina, tiene efectos sobre sus propios receptores, progesterona, los receptores de progesterona tipo A y tipo B, que todos estos efectos favorecen, por un lado, la relajación del músculo uterino y por otro lado, bloquean la maduración cervical. Tiene un efecto sinérgico tanto en músculo como en cervix, favoreciendo la prolongación del embarazo. ¿Por qué cuello corto? Viene de decir de 25 milímetros, porque se sabe que cuando el cuello mide más de 25 milímetros, menos del 5% tienen parto pretérmino antes de las 34 semanas. Y cuando el cuello mide menos de 25 milímetros, más del 80% tienen parto pretérmino antes de las 35 semanas. De ahí se define cuello corto cuando el cuello mide menos de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Tengo problemas con esto, me está traicionando. Aquí vemos en gemelos cómo aumenta cuando mide más de 26 milímetros el cuello, cuando el parto pretérmino hasta las 32 semanas, que cuando mide menos de 25 milímetros. Aumenta el parto pretérmino de menos de 32 semanas en embarazos gemelares más de un 14%, o sea, se duplica. Eso hace que la medición y el estándar no sea al azar, o sea que ahí es que aumentan los problemas del parto pretérmino en gemelos, como también parto pretérmino en embarazos simples. O sea, cómo aumenta de menos de 1.3% cuando mide más de 26 milímetros a más de un 4% nacimiento pretérmino de 34 semanas cuando mide menos de 25 milímetros. Vemos la forma característica de embudo que se ve en un cuello corto, cuello en este caso mide 1.3 centímetros o 13 milímetros y se ve lo que se llama Shaped funnel o en forma de embudo el cuello que te predice la probabilidad de que esa paciente va a tener nacimiento antes de las 34 semanas, muy frecuentemente con un cuello bastante corto. Aquí siguen también las mediciones del cuello y definición del cuello corto. Algunos dicen, si no tiene antecedentes, podemos llamar cuello corto de menos de 20 milímetros. En sentido general, con antecedentes o con factores de riesgo, menos de 25 milímetros es lo generalmente conocido por lo que le mencionamos anteriormente. El primero que habló de parto pretérmino y de progesterona fue Emile Papiermic, que hizo un pequeño trabajo con caproato, que no es lo mismo que progesterona natural, solamente con 99 mujeres y ocurrió parto pretérmino en la paciente tratada 4% y en la que no tratada 18%. De ahí empezó el tratar de conocer qué ocurre con la progesterona y el parto pretérmino. Ya Mays, en el 2003, utilizando caproato, fue el primero que hizo un trabajo ya más científico y también dio que el parto pretérmino utilizando caproato de 17 alfa hidroxiprogesterona o caproato de 17 alfa hidroxiprogesterona y encontró que disminuía el parto pretérmino. Sin embargo, en ese mismo año, Leo Brancasio en el 2003 le respondió, mira, lo que pasa es que lo que utilizaron esa paciente fue aceite de castrol y el aceite de castrol no era que el parto pretérmino se prevenía utilizando caproato, sino que la paciente placebo que utilizaban aceite de castrol tenían actividad autorotónica y podían producir contracciones uterinas. Y ahí se quedó en un debate qué ocurrió con eso. Más adelante, tengo un problema cero con la diapositiva, con esto. Bueno, ya entonces, Eduardo Díaz Fonseca, brasileño, que Eduardo Díaz Fonseca hizo su primer trabajo en el 2003 que le dio pie al desarrollo de la progesterona natural micronizada. Y utilizando 200 miligramos vía vaginal de progesterona natural micronizada, tuvo una disminución efectiva del parto pretérmino importante. Y a partir de este estudio que hizo Eduardo Díaz Fonseca, brasileño,
se empezó a conocer la progesterona natural micronizada como importante prevención en el parto pretérmino. Pero no fue hasta el año 2011, cuando se hizo el estudio que le dio pie al desarrollo importante de la progesterona natural micronizada para la prevención del parto pretérmino, que es el Prenantrial, desarrollado por Roberto Romero, que dio un desarrollo importantísimo y presentó las bases fundamentales para el desarrollo de la progesterona como parto pretérmino. No vamos a hablar mucho en el desarrollo del trabajo, pero él utilizó embarazo único entre las 19 y 23 semanas y que el cuello midiera no solo menos de 25, sino entre 10 y 20 milímetros. ¿Qué obtuvo él? Bueno, una reducción importante del parto pretérmino, reducción del 45% del parto pretérmino antes de las 33 semanas, reducción de un 50% del parto pretérmino antes de las 30 semanas, disminución de un parto pretérmino antes de las 34 semanas, 38%. No hubo diferencia significativa de prevención del parto pretérmino antes de las 37 semanas. Lo que quiere decir en este trabajo que Roberto Romero dijo, bueno, la progesterona natural micronizada previene el parto pretérmino temprano, que es el que da el problema. Sin embargo, reduce el 61% de las complicaciones neonatales de síndrome de distrés respiratorio y muerte fetal. Una reducción significativa de 61%. ¿Qué concluimos con esto? Que el uso de progesterona natural micronizada, eso lo concluyó Roberto Romero, para prevenir un parto pretérmino tenemos que tratar 14 pacientes con progesterona natural micronizada y para prevenir un síndrome de distrés respiratorio tenemos que tratar 22 pacientes para prevenir un síndrome de distrés respiratorio. Solamente comparado con los esteroides, que tenemos que tratar 11 pacientes para prevenir un síndrome de distrés respiratorio y tratar 22 pacientes para prevenir una muerte neonatal. O sea, así de importante es la progesterona en estos pacientes. En el 2013, Roberto Romero dijo, bueno, algunos trabajos científicos de investigación, un metaanálisis que dijo, no es lo mismo caproato que progesterona natural micronizada. Él concluyó esto diciendo, el caproato no tiene efecto a nivel de la maduración cervical y el caproato no tiene un efecto tan significativo en relajando la musculatura lisa y por eso no se puede correlacionar caproato con progesterona natural micronizada. Revisión de Cochrane en el 2013 que ya hubo una disminución significativa del parto pretérmino en el uso de progesterona natural micronizada para prevenir parto pretérmino. En Gemelar, bueno, en Gemelar los trabajos no fueron tan significativos. Ellos tanto en el 80 como en el 2017 vieron, no hay diferencia significativa en utilizar progesterona natural micronizada para prevenir parto pretérmino en embarazo gemelar, ni con caproato ni con progesterona natural. Sin embargo, Roberto Romero y su grupo hizo un estudio, un metaanálisis con data individualizada utilizando un embarazo gemelar y dijo, siempre que el embarazo gemelar tenga el cuello corto, igual medido de menos 25 milímetros, podemos utilizar progesterona natural y vamos a tener una disminución significativa del parto pretérmino. Bueno, hasta ahí vamos bien. Tenemos datos importantes de la prevención del parto pretérmino, pero vino el estudio óptimo, que en Inglaterra, Janet Jackson dijo, bueno, no solamente la progesterona natural micronizada no disminuye el parto pretérmino, sino que no previene la morbilidad neonatal. Y ahí ¿qué se hizo? En el 2016, en el mismo año, se hizo un metaanálisis, incluyendo los pacientes del estudio óptimo y también dio que era significativo y que sí, la progesterona natural micronizada puede prevenir parto pretérmino. También, ¿qué concluyó? Bueno, la Sociedad de Materno-Fetal de Estados Unidos dice en el 2017, seguimos utilizando progesterona natural micronizada y el caproato en pacientes con historia de parto pretérmino y sin cuello corto, podemos seguir utilizando caproato. Siempre que hay cuello corto, utilizar progesterona natural. Ya en el 2018 se hizo un metaanálisis con data individualizada, o sea, que es el estudio plus de investigación y también este metaanálisis dijo, es beneficioso el uso de progesterona natural micronizada en prevención de parto pretérmino. Esto comparando cerclaje y progesterona, son similares siempre que se usen adecuadamente, siempre dependiendo la experiencia que tenga cada cual en utilizar o cerclaje
o progesterona natural micronizada. Efectos similares en la prevención del parto pretérmino. Este es un estudio muy importante que se hizo en el 2020, que es el PROLON, el estudio PROLON, que se hizo un estudio de caproato donde no hubo diferencia, multidisciplinario y bastante grande, donde no hubo diferencia significativa en la prevención del parto pretérmino. De aquí sale que la Food and Drug Administration dice, bueno, para nosotros podemos retirar del mercado el caproato para prevención del parto pretérmino porque no es efectiva. Sin embargo, las sociedades, tanto de medicina materno-fetal como el Colegio Americano y el Colegio de Obstetricia, siguen utilizando el caproato en pacientes con la historia de parto pretérmino y con el cuello, cuando el cuello no está corto. Siguen utilizando el caproato en esas pacientes. Tenemos también diferentes sociedades, la canadiense y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, que siguen utilizando el caproato en pacientes con historia de parto pretérmino y con el cuello, cuando no tiene cuello corto. Cuando tiene el cuello corto, a las 20 semanas, progesterona natural micronizada. Este es un trabajo más reciente de revisión que se hizo hace mucho, creo que en septiembre del 2022, donde dice, bueno, se hizo una metaanálisis de revisión, sigue siendo la progesterona natural micronizada más efectiva para la prevención del parto pretérmino. Y esto sigue más o menos la misma conclusión. Y para terminar, y regime al tiempo, recomendaciones para llevarnos para la casa. Screening de longitud cervical a todas las pacientes alrededor de las 20 semanas. Screening de vaginosis bacteriana a las pacientes para prevención de parto pretérmino y rotura prematura de membrana. Uso de sulfato de magnesio como neuroprotección en las pacientes que van a nacer antes de las 32 semanas. Uso de antibióticos en pacientes con rotura prematura de membrana. Progesterona natural micronizada en pacientes sin y con historia de parto pretérmino anteriores, pero con el cuello corto. Uso de esteroides en pacientes que indefinitivamente van a nacer en pretérmino. Uso de seclaje en el paciente con historia de parto pretérmino y cuello corto, sobre todo el cuello muy corto, de menos de 1.5 centímetros antes de las 24 semanas. Y no se recomienda y no da mayor efecto a poner seclaje y utilizar progesterona natural micronizada, porque la progesterona natural micronizada actúa sobre todo a nivel cervical y si usted corrige el problema cervical con el seclaje, pues no se ven datos aunados de efecto adecuado en este paciente. Creo que la última diapositiva, bueno, a quien está dedicado el congreso, que fue mi profesor, gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar y la última promoción que salió siendo profesor titular del doctor Samuel Cashmere. Muchísimas gracias.